¿qué exime que una banda de delincuentes diga, mira, yo voy a empezar a trasegar droga hacia la República Dominicana? Trasegar droga. O sea, imagínate tú que pandillas de narcotraficantes dominicanos con narcotraficantes haitianos empiecen a pelear por territorio en la República Dominicana. Muchas gracias por continuar con nosotros de las 6 de la mañana, de lunes a viernes, 2 horas de pura información. Recuerde que iniciamos con nuestro matutino de lunes a viernes en la Casa de la Democracia, Tele Radio América, y este contenido se expande a Romana TV, gracias a la familia Micheli, CTV, Canal 1 de Win Telecom, José Clase, Damián Báez, retransmiten nuestro contenido en especial de lunes a viernes también 9 de la noche. Teleuniverso, Canal 29, desde Santiago para todo Estados Unidos y el mundo. La familia Polanco, Amaury Polanco y el equipo de Teleuniverso, gracias también por permitirnos durante años hablarle al país y al mundo. Y TVIC Hispanic para toda la comunidad de dominicanos de Europa, Estados Unidos y en todo el planeta, televisión satelital, es decir, que no hay excusa. Y luego esto se expande a la magia del streaming en YouTube, nuestro grupo de comunicación con nuestro diario digital, redes sociales, equipo periodístico y de prensa está haciendo el esfuerzo con mucha dignidad, profesionalidad y humildad de crear un nuevo modelo de comunicación para que usted pueda acceder a la información y como protagonista llegar a la verdad. Recibo a Miguel Valerio. Miguel, bienvenido una vez más a tu casa. Te voy a dar la mano y desearte feliz Navidad. Gracias. Temprano, aunque la Navidad cristiana empieza el 25 de diciembre. De diciembre, así es, celebrando el nacimiento del niño Jesús. Miguel, muchos temas que hablar contigo. Iniciemos con el fallo del TC, que es todo lo que hay detrás de esta sentencia que anula la ley tan debatida, con gran parte en rechazo, otros consensos. Y en el fallo las motivaciones fueron fundamentalmente que debió ser una ley orgánica y que se dio un fallo de procedimiento, pero esto no es muy típico, es decir, que legisladores tan veteranos no se dieran cuenta de todo esto. ¿Qué ves tú en medio de las motivaciones desde el punto de vista jurídico y con la sapiencia que te caracteriza el futuro de la ley? ¿Se reintroducirá de nuevo un mecanismo para corregir entuertos? ¿Cuál es tu visión? ¿O se dieron cuenta? Porque también tú dices, no se dieron cuenta o se dieron cuenta. Muchas veces los trucos legislativos están ahí. No es la primera vez que ocurre. En el año 2014 el Código Penal, que es un código que todos hemos estado esperando por años y que los televidentes entiendan, la delincuencia que hoy azota a la sociedad dominicana, una gran parte sigue porque no hay un Código Penal actualizado. Exactamente ocurrió lo mismo. Se violó el procedimiento, en aquel entonces fue que no fue a la Cámara del Senado, lo que se corrigió en la Cámara de Diputados y evidentemente eso conllevó la derogación de la ley. En el tema del DNI, que fue una ley controversial en dos sentidos, en el contenido y evidentemente en las formas que elegía la ley de hacer el sistema de inteligencia y contrainteligencia del país, que no es poca cosa, desde el año 2010 aquí se necesita mayoría absoluta para ciertas leyes que restrinjan los derechos fundamentales. Como la ley del DNI iba directamente al derecho a la intimidad, al derecho a la dignidad de las personas, a varios derechos ahí, como la protección incluso del secreto de las conversaciones, porque había intervenciones de teléfono, eso inmediatamente conllevaba una votación especial y el Constitucional, al revisar esa ley, falló como falló, pero, vuelvo y te repito, tú dices que no se dieron cuenta, y yo te digo, o tal vez se dieron cuenta. Qué interesante. En términos jurídicos, ¿cómo valoras este fallo del TC? ¿Correcto, constitucionalmente apegado a lo que debió ser? ¿Cómo fue también el tema? ¿Hubieron votos disidentes o no? Es que realmente cuando hay un vicio de procedimiento no hay mucho que discutir, o la ley orgánica o inorgánica. Ahora, el problema aquí es el siguiente. Si tú sabes que hay una ley de ese calado, muy importante para esos temas que tú estabas hablando, que son los temas nación, como es el tema básicamente de la migración, que no es un tema de República Dominicana. Yo estuve en Estados Unidos la semana pasada viendo un programa muy interesante de los norteamericanos que se llama La Guía de Sentencia, y uno de los problemas básicos que uno veía cuando se daba un fallo era el tema migratorio. O sea, los jueces verificaban el estatus migratorio de venezolanos, de árabes,
O sea, usted está correcto en migración o no, porque eso conllevaba inmediatamente la expulsión con la sentencia. Wow. Entonces, ante un tema de inteligencia y contrainteligencia, la ley del DNI debió ser mucho más consensuada, número uno. Vi que la sociedad de diario y el DNI se pusieron de acuerdo. Eso ahora no tiene ningún efecto porque el Constitucional mandó otra vez al Congreso y nosotros esperamos que los legisladores sean responsables. Hay buenos legisladores en República Dominicana y ahora sí, con un tiempo, se prepara una ley del Sistema Nacional de Inteligencia que permita que los dominicanos nos sentamos mucho más seguros. Qué interesante ese aspecto y estoy de acuerdo contigo. Creo que esta será una oportunidad, si la sabe aprovechar el gobierno también, para que todo esto tiene una visión de Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico y quien dirige, ¿no?, la visión en los aspectos técnicos jurídicos de cara al Ejecutivo, al presidente de la República, para que esos excesos o esos riesgos, esas ventanas, esas brechas que se dejaron muy discrecionalmente abiertas en este proyecto de ley, puedan cerrarse, por lo que yo le señalaba el día pasado. Miguel, no sé qué opinas tú al respecto. Un segundito, sí, para escuchar tu valoración. Sí. Cuando una ley es tan discrecional y le da tanto poder político a un organismo de inteligencia, puede ser que un presidente como Luis Abinader no lo utilice para dañar, pero puede ser que mañana llegue cualquier otro presidente y utilice esa misma herramienta y termine persiguiendo a políticos de la oposición. Y puede ser, paradoja de la vida, que quien esté en la oposición mañana sea el gobierno que está impulsando la ley. Mira, vi buena intención en el gobierno cuando se fue al debate. Fue una ley muy criticada. Como bien tú dices, el señor Peralta, que es una gente que trata de ser muy dialogante, intentó corregirlo, pero ahora de tajo, al irse la ley, volvemos otra vez al Congreso. Y como bien tú dices, cuando uno ve todo estos aspectos de la democracia y de los derechos, la protección de los derechos fundamentales, uno no se tiene que ver en el poder, si uno se tiene que ver fuera del poder. Porque decía el difunto Orlando Jorge y su padre, el poder es como la sombra, es pasajero. Y es verdad que es pasajero. Entonces, lo que antes era, luego no será. Y ahí esa ley tenía temas que confundía el sistema de justicia criminal con el sistema de inteligencia, que son dos sistemas totalmente diferentes. O sea, yo no puedo, porque aquí hay una mala maña con eso, si yo estoy investigando un caso de una bomba terrorista, decirle al terrorista, mira, te acabo de abrir una investigación, pasa por mi despacho a tomarte un café para explicarte en qué consiste. Eso no funciona así. No funciona así. O con el trato de el tráfico de personas, en este caso hay ciudadanos haitianos. Yo no le puedo decir a la mafia que trafican, y que todos sabemos que trafican con inmigrantes ilegales a la República Dominicana. Y aprovecho también para darle un saludo muy cordial al general Lee Ballester, con que me une un lazo de amistad, y que yo entiendo que él, dentro del desorden, intentará hacer un esfuerzo por su carácter militar. Brillante el trabajo que está haciendo el comandante Lee Ballester, lo hemos destacado y me sumo a ese saludo. Ayer justamente decía Miguel que el perfil, el compromiso que tiene el vicealmirante Lee Ballester con el equipo que lo acompaña es para hacer historia. Esto es una oportunidad de oro para todo el país. Es que el problema migratorio se ha querido minimizar, pero es una realidad tajante. O sea, eso nos impone a todos. Ahora, vuelvo a la ley del DNI. Cuando tú ves una ley tan controversial, primero la recogieron, creo que no entró en ejecución, es lo que dicen, pero ahí hay situaciones que tienen que ser reguladas ya. Una de las cosas buenas que tenía la ley era que le daba transparencia a un organismo que todo el mundo sabemos que ha sido opaco toda la vida, y que el DNI en la República Dominicana, para que los ciudadanos se entiendan, cuando van a restaurantes, se limitaba a 4 camareros diciendo Francisco y Miguel almorzaron en el restaurante a las 12 del día y hablaron un tema sobre gasolina. Eso no es inteligencia. O el tema de la contrainteligencia dominicana, que ocurren los problemas y luego nos damos cuenta. Entonces, ahí había temas importantes que tendrán que ir al Congreso y que entendemos que el Congreso con rapidez tendrá que solventar, porque de lo contrario, lo que va a seguir ocurriendo es que nos vamos a seguir rigiendo por una ley del área de Trujillo. No sé si tú viste un libro muy interesante de la era sobre los memos que se daban precisamente de los calieses. Claro, y con la crónica y todo lo que se narraba en esa ley es que estamos. O que tengamos que pedir un permiso para nosotros ir a San Cristóbal y anotarnos en la puerta. El rol que jugaba Navajita
Totalmente. Por ejemplo, decir, una persona, Espaillá, creo el apellido de Navajita, Sí, que el iba... general Espaillá. El general Espaillá, es decir, cuando usted ve esa crónica de esos libros, de los asesinatos, la tortura, que Trujillo borracho decía, me tiene cansado Francisco Tavares, ese tal Miguel Valerio. Eso era una sentencia de muerte, y después el mismo Trujillo al otro día decía que lo mataron. ¿Pero quién Dios hable? Ay, jefe. Pues nosotros escuchamos que usted dijo que usted estaba cansado. No, pero yo no. Pero ese es mi amigo. Era su amigo, jefe. Sí, no, es que hay un sistema que no era de la democracia, era una dictadura, evidentemente muy eficiente para una dictadura, pero que ya en estos sistemas democráticos, donde hay un respeto a los derechos fundamentales que se le sobreponen al Estado, evidentemente que no es la ley que corresponde. No es correcto. En otro orden, Miguel, de tu valoración de la reforma constitucional en los aspectos que reformó todo el componente del Consejo Nacional de Magistratura, la designación de la Procuraduría General de la República para que su incumbente ahora sea por 2 años inamovible. Eso deberá estrenarse pronto con la salida de Miriam Germán. 2 años después se puede revalidar o no si continúa ese procurador o procuradora. El tema de la composición misma y el Ministerio de Justicia. ¿Es correcto? ¿Se hizo bien? ¿Hacia dónde va el futuro inmediato del sistema judicial en República Dominicana? Primero, el presidente ha sido preso de su reforma, se le advirtió. ¿Cómo? Es un preso de su reforma, se le advirtió. Aquí mismo en este programa te dije que no estaba de acuerdo. Se puso una cláusula pétrea que dice la Constitución al final, que en esta votación no era pétrea, pero tenía que ser ir a un referéndum. Nosotros abogamos y seguimos abogando por una constituyente más participativa, más democrática, y evidentemente ahora hemos visto un gobierno de capa caída, porque cuando el principal funcionario dice que no va, lamentablemente en un partido que todavía tiene ciertos rasgos anárquicos, todos han salido desesperados todos a ser candidatos. Y se nota un desbalance en el gobierno, donde ya hay editoriales de periódicos, comentaristas como tú, que el vicepresidente, con los aires navideños, que vengan nuevos funcionarios. Primera situación. O sea, primera situación que creo que todo el mundo estamos al unísono de que hay funcionarios que hay que sacarlos, que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo y que evidentemente el presidente tiene que darle aire fresco a su gobierno, tiene que hacer una renovación que no la hizo en agosto y que debió hacerla. Primera situación. Segunda situación, sobre el Ministerio Público Independiente, tú dijiste algo que yo lo suscribo totalmente, que es el tema de que cuando uno gobierna todo se lo haya muy bien, porque vienen las loas, los aplausos, y en un país de la vanidad, en un país donde lamentablemente el dominicano es muy vanidoso y entiende de que su popularidad está por encima del buen gobernar, hay temas a debatir. Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo con una duración indeterminada del procurador. El presidente Trump, ahora mismo, acabó de designar sus procuradores generales. Pero el presidente Trump no designó los abogados de él porque eran sus abogados y para resolver su caso, porque en Estados Unidos, porque he visto mucha mala información adrede, en Estados Unidos el presidente tiene la capacidad de autoindultarse. O sea, él no necesitaba esos abogados. Y sabemos que el presidente Trump da para indultarse el primer día y se acabó el problema. Como lo hizo Biden. Biden indultó con su hijo y ahora está indultando de manera preventiva a personas que, entre comillas, el presidente Trump persiga, que no creo que va a perseguir. No lo creo, no creo que ese país funcione así. Pero, ¿qué sucede? La política criminal, tú tienes que tener alguien que la dirija. Hay un cambio muy sutil en la Constitución que no hemos visto los efectos y que el Ministerio Público, que peleó porque se mantuviese el Consejo, no peleó por esta parte, que decía antes, la política criminal era dirigida por el Ministerio Público. Ahora, la política de persecución, que es diferente, es dirigida por el Ministerio Público. Y eso es un atraso conceptual en lo constitucional. Porque hace años, Francisco, yo tuve la oportunidad de ejercer con el Código Viejo y con el Código Nuevo. O sea, mis primeros 5 o 6 años de carrera fueron con el Código de Procedimiento Criminal. Eso era un desastre. La gente cree que este código es malo. Aquella cosa era terrible. Porque en la policía, por ejemplo, había tortura. Tan claro como eso. Un fiscal, no me acuerdo cuál fue, decidió mandar fiscal a la policía. Las torturas se minimizaron mucho. Eso hay que decirlo, por lo menos eso, ¿entiendes? Los procedimientos eran más expeditos. Entonces, ahora, como el Ministerio Público decía la persecución criminal,
no está en el día a día de la política. No está en el día a día de la política. Y eso es un cambio muy sutil que es importante. Pero eso lo hicieron, ahí está, perfecto. La política criminal vaya al Ministerio de Justicia, yo estoy de acuerdo con el Ministerio de Justicia, en otros países así, pero mientras eso llega, debieron hacer un transitorio algo porque ahora mismo... ¿Qué hacemos? Estamos en un limbo. Estamos en un limbo. Y la política criminal no puede esperar. Hemos visto la mesa de seguridad del presidente de la policía, que lo aplaudimos, aunque no compartimos que él esté metido todos los días ahí, pero lo aplaudimos porque la policía es algo muy sensitivo aquí. Segunda situación. Tú hablaste del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Tú te imaginas una crisis de un procurador que quiera meter preso a un presidente o a un funcionario en una persecución política tipo peruana o Guatemala y que tú tengas que ir al consejo para tú instituir al procurador, porque al final de cuentas el procurador tiene que ir a un consejo donde, por cierto, hay gente de la oposición? Wow. Es decir, que en esta nueva reforma un procurador general de la República o procuradora pudiera abrirle una investigación al presidente Abinader, asumir una agenda que no se justifique, incluso con intereses particulares políticos, y el presidente quedaría atrapado y siendo perseguido, si se diera el caso, por el propio procurador que él mismo termina impulsando. Sí, hay dos libros muy interesantes. Uno, él lo dice en una entrevista, pero hay un libro que se llama La raza inglesa, del doctor Balaguer, donde el doctor Balaguer, entre las cosas muy atípicas del doctor Balaguer... Poco conocido ese libro. Sí. Es primera vez que lo escucho. La cosa muy atípica del doctor Balaguer es que él dice que él quería nacer en Inglaterra. Pero el mensaje no era que negando la dominicanidad, sino era el tema de decir de que no somos ingleses. Y la otra fue en una entrevista en Palacio Nacional, que sale en el documental de Fortunato, por cierto, pero que también se recoge en ese libro, una expresión más o menos similar, que dice los dominicanos no son suizos. Y es verdad, o sea, este es un país donde la intriga política, donde la politiquería prima muchas veces sobre la política. Y yo, por lo menos particularmente, ojalá nos vaya bien con ese Ministerio Público Independiente. Ojalá no llegue un Mesías al Ministerio Público Independiente, que sea el redentor de la patria, porque en los países que eso ha ocurrido, la situación no es la más halagüeña. Se lo dijimos al presidente, hicimos 10 programas de la Constitución a la Constituyente, uno tras de otro analizando su reforma. Hay cosas que la apoyábamos, pero yo, vuelvo y repito, como lo dije en el Congreso, no apoyaba el Ministerio Público Independiente, no apoyaba lo de la cláusula pétrea en el sentido que lo hizo, sino que decía que tenía que ir un referéndum y que la misma Constitución en lo transitorio me lo dio, pero la agenda política del presidente, ya que es lo que nos interesa al dominicano, porque el dominicano no tiene que ver con temas jurídicos, sino con el ejercicio gubernamental. Hoy día, fruto de esa reforma, hay en el PRM 18 candidatos. Gente muy buena, amigo mío, pero que evidentemente son aspiraciones totalmente a destiempo. Tu evaluación de la procuradora, doña Miriam Germán Brito, se despide luego de 4 años. ¿Qué tan bueno ha sido su ejercicio? Es una figura de mucho peso, mucha integridad, pero ¿por qué no decirlo? Con muchas limitaciones a la hora de lo que quizás se podía esperar de una gestión de doña Miriam en un contexto histórico tan complejo, en aspectos fundamentales como el sistema penitenciario de capa caída, problemas en las cárceles, problemas de liderazgo y de conflictos internos. ¿Pasó o se quemó doña Miriam? Mira, hay que dividir la Procuraduría en etapas. Uno de los problemas graves que tuvo esta Procuraduría fue que tuvo una alta concentración en los casos de corrupción. O sea, los casos de corrupción le quitaron primero la visibilidad a la gestión cuando la Procuraduría son más complejas. Yo estoy viajando mucho al interior. En estos días, en mi ejercicio profesional, yo he tenido la suerte, porque hay que tener suerte, primero de ejercer cada artículo del Código Penal y luego de ejercerlo en cada provincia del país. O sea, eso es suerte. Y tengo que decirle a la Procuraduría, se lo he dicho varias veces, que en varias procuradurías, fiscales de las provincias, del distrito, hay muchas manzanas podridas. Entonces, que eso del Ministerio Público transparente, serio, eso es relativo. Y que cuando hay ciudadanos de escasos recursos, el tema se nota más. Estamos hablando de procuradores fiscales. Fiscales de distrito. ¿De distritos corruptos? Corruptos. No titulares. Yo estoy diciendo, dentro de la fiscalía hay manzana podrida.
Inclusive hay casos... Eso es grave. Sí, sí, y lo hay, pero es que cuando tú no te ocupas del micromanejo, es decir, de irte a la fiscalía, que es la entrada al sistema, porque la gente cree que la entrada al sistema son estos casos de corrupción de pampanante. No, la entrada al sistema son las fiscalías hasta barriales. Entonces, ahí yo creo que ha habido un deje importante. Hubo un deje tan importante que en estos días fue que tuvieron que hacer una elección en el Consejo o una evaluación donde ratifican a varios fiscales de distrito y donde evidentemente se ve que hicieron vamos a salir del problema. Segunda situación. Una de las ataduras que tiene doña Miriam, Germán Brito y cualquier procurador que vaya ahí es el Consejo Nacional del Ministerio Público. Lamentablemente, el Consejo para lo que fue hecho no ha dado los resultados. Una cosa es el sindicalismo del Ministerio Público, que es correcto y que tiene que tenerlo. O sea, tú tienes que tener la oportunidad de unirte y luchar por reivindicaciones, pero para eso no es que esté el Consejo. Entonces, muchas veces cuando uno ve las actas del Consejo, ve una disparidad entre lo que el Consejo tiene que hacer, que es política administrativa del Ministerio Público, donde parecería, porque hay un error ahí conceptual, que quieren replicar lo que es el Consejo General del Poder Judicial, que es diferente. Porque en el Consejo General del Poder Judicial se parte de la independencia total de cada etapa y cada funcionario, el juez independiente, el de primer grado, el de apelación. En el Ministerio Público la estructura no es igual, es una estructura militar, de escalafón en la carrera y que donde el procurador de distrito y procurador de corte controla las regiones. Entonces, evidentemente de que aquí, desde el inicio, una mala interpretación, y hay juristas muy importantes que saben de la estructura del Ministerio Público, como el doctor Ramón Núñez, que han hecho evaluaciones, dice, se ha confundido la función del Consejo. Entonces, doña Miriam y cualquier procurador que vaya ahí es un preso del Consejo. Entonces, esos son de las situaciones que le intentaron quitar, se pararon en cuatro patas a los fiscales y la Presidencia de la República, que era el promotor de su reforma, lamentablemente, como en otras ocasiones, donde debió dar en la diana, que eso sí hubiera sido una reforma importante, se echó para atrás. Tercera situación. En la Procuraduría especializada, vuelvo y repito, todo el dado cargó sobre la Procuraduría sobre la corrupción. Yo no te estoy diciendo que se avanzó, porque se avanzó. O sea, cada gestión tiene luz y sombra, pero yo le hubiera dado mucha fuerza a temas importantes, nacionales, que están en Procuraduría especializada. Una Procuraduría especializada que yo hubiera querido ver y que tiene que hacerse es una Procuraduría para los temas migratorios. Eso que tú dijiste de los protocolos que hay que llevar a cabo para que no se vea que hay abuso de derechos fundamentales, el que tiene que estar atento y vigilando a los dominicanos, no a los haitianos, es un procurador fiscal, por si hay un delito, una agresión. Pero también, como una vez Fíjate que ha sido una propuesta nuestra, es decir, yo he planteado que se cree una procuraduría especializada de migratoria para todos estos temas, pero también para perseguir y penalizar al militar corrupto, al político corrupto, porque tú no puedes verlo como un delito simple, ¿no? Eso es una traición a la patria, pero hay que hacer investigaciones especializadas y tú tienes que tener un personal que haga un levantamiento, una vigilancia y que tenga una capacidad, incluso esa Procuraduría especializada de asuntos migratorios, para hacer la inteligencia en los puntos fronterizos donde se da el tráfico. Mira qué importante, que hay una Procuraduría especializada de trata de personas. ¿Cuánta gente de ese tráfico de migrantes haitianos a la República Dominicana o de venezolanos, para no ponerle nombre y apellido y que a mí no me coman, se han sometido? Casi ninguno, o ninguno. ¿Cuáles son los casos? Yo, en una conversación que tuve con autoridades de migración, le decía, mire, esto es muy fácil. Militar que deje pasar es cómplice del que trae en un autobús a ciudadanos haitianos de manera ilegal. Y eso es tráfico de personas. Eso sí que es tráfico de personas. Entonces, ¿dónde está eso? Al final de cuentas, digamos que la gestión de doña Miriam... ¿Pasa o se quema? Pasa con nota muy bajita. Muy bajita. Wow. Pudo pasar con mejores notas, pero lamentablemente, vuelvo y repito, donde hubo el fracaso grande fue
en la Fiscalía de Distrito que el inspector general y todo el mundo tuvo que tener más control. Un tema que no se nos puede quedar es el de Proconsumidor, que hemos estado analizando aquí, pero tú tienes una visión como jurista. Para mí eres una de las mentes más lúcidas y brillantes del derecho en República Dominicana. Lo de tener suerte para ejercer cada artículo del Código Penal, te lo respeto. Pues yo creo que tú has trabajado para que todo el que sabe lo que representa tu bufete y tu persona y tu equipo, Miguel Valerio, se confíe de que va a estar bien representado en todos los aspectos, porque a veces usted puede tener ganancia de causa y perder ganando judicialmente, porque hay muchos abogados que hacen que sus clientes pierdan más, incluso cuando logran ganar en un tribunal. Y usted, que es inteligente, sabe muy bien de qué le hablo. Proconsumidor ha estado ahora enfrentando una sentencia del Tribunal Constitucional y un debate de si tiene facultad sancionadora, Proconsumidor o no. Eddie Alcántara, un abogado brillante también, ha estado haciendo un gran esfuerzo. Y los dominicanos no tenemos suerte, en mi punto de vista, Miguel, porque cuando hablamos de salami con heces fecales, medicina falsificada, ron adulterado, los botellones de agua ahora con problemas para la salud porque le impacta el sol, ahora estamos debatiendo si el que comete todos esos crímenes en contra de la salud de un pueblo como el dominicano puede ser sancionado o no. Mira, primero hay que diferenciar la sanción administrativa de la penal, que son cosas diferentes. La ley de Proconsumidor en la raíz y en la matriz tiene un error de fondo. Viejo, no es un tema de ahora. Yo tuve la oportunidad, pero vuelvo y repito, he ejercido cada artículo, de ejercerlo en materia penal y ejercerlo en materia administrativa, porque en la oficina hay un gran departamento de derecho de consumo de hace muchos años, donde le trabajamos a empresas muy reputadas del país. Entonces, ¿qué pasó? Que la estructura de la sanción, desde mi óptica, puedo estar equivocado, puedo no estar equivocado, tiene capacidad sancionadora pro consumidor, en principio debería ser un fiscalizador y es una especie de contravención penal. ¿Qué era una contravención? Es una infracción penal de menor calado que va al juzgado de paz y se cierra. ¿Es eso correcto? No. Y yo entiendo que el licenciado de Alcántara, que es una gente con ciertas habilidades políticas, por eso hay que reconocérselo, debería someter un proyecto de ley rápido para que le den una potestad sancionadora que quede muy clara. Porque en la ley, bueno, te digo, ahora han habido sentencias que como que una dicen que sí, otras dicen que no, de grado diferente, pero la realidad es que para mí la capacidad de inspección y de supervisión de Proconsumidor, eso no debería entrar en juego. Esa es mi óptica. Interesante. Haití, ¿cuál es tu lectura? Un momento delicado en el que se encuentra República Dominicana, Haití, ya no solamente ha colapsado, perdón, sino que el asesinato de 184 para 200 adultos mayores, ancianos, porque un líder de una banda le dice a un brujo, su brujo de cabecera, que fueron los ancianos que le hicieron una brujería y él lo manda a matar a todos. Y República Dominicana sigue con grandes vulnerabilidades. Es decir, ¿estamos en riesgo o no, Miguel Valerio, en este momento histórico? ¿Y qué hacer desde tu punto de vista para enfrentar esta grave situación? Sin ánimo de alarmar, pero el rol nuestro, y sobre todo cuando tenemos a no solamente un abogado brillante como tú y responsable en tu ejercicio, sino que eres un patriota, que eres un nacionalista y que eres una de las voces profesionales, de las pocas excepciones que uno dice, óyeme, fija posición, aunque los mismos sectores que muchas veces te contratan, no le guste la posición que ha asumido Miguel Valerio, pero tú eres de los abogados, de los ciudadanos, que pone el interés nacional por encima del personal. ¿Cuál es tu visión del momento histórico de cara a Haití que enfrenta República Dominicana? Mira, el gran problema dominicano hoy día, no lo digo yo, lo dice por ejemplo una mente tan brillante como la del doctor Roberto Casá, que inventó a que lean los artículos, que es una gente que proviene de izquierda, porque esto no es un tema ni de izquierda ni de derecha, esto es un tema nacional, es el tema haitiano. ¿Por qué? Porque el gasto público dominicano no da ni siquiera para los dominicanos. No nos pongamos en un tema humanitario que es real, o sea, evidentemente a cualquier extranjero en territorio
fuera de su país, hay que darle los auxilios médicos correspondientes, pues tú no vas a dejar que una gente se muera en la calle o que se para encima y cosas de esas. Ahora, hay una realidad palpable de que nosotros no tenemos la condición económica para lograr eso. Lo que tú has dicho, que no es el tema de salud, que es el clásico, o el tema del trabajo donde yo coincido, como he coincidido siempre, de que si hay mano de obra que se necesita, que hayan los requerimientos del lugar de esas empresas vía el Estado Dominicano y que haya una migración organizada para esa mano de obra de trabajo que no hay, si es que se demuestra después de un estudio del Ministerio de Trabajo de que no hay mano de obra calificada que quiera ganar los salarios tal vez paupérrimos que le quieren pagar, que venga también a trabajar. También estoy de acuerdo con esa parte. Ahora bien, el tema de la seguridad ya no ciudadana, sino nacional, porque cuando se cruza la frontera, pensamos que es el mismo patio y es otro patio. O sea, un extranjero que está cruzando a República Dominicana a delinquir. ¿Qué nos exime a nosotros? Que así como entran 500, 600, 800 haitianos, no entren 500, 600, 800 delincuentes. ¿Qué te exime? O sea, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué las bandas haitianas han operado puntualmente aquí? Porque han operado. Han operado, a mí que no me digan que robaron allá, que mataron allá y que aquí no han hecho nada. Han operado por situaciones hasta de seguridad del Estado se calla, pero ¿qué exime que una banda de delincuentes diga, mira, yo voy a empezar a trasegar droga hacia la República Dominicana? Trasegar droga. O sea, imagínate tú que pandillas de narcotraficantes dominicanos con narcotraficantes haitianos empiecen a pelear por territorio en la República Dominicana. Te voy a poner ejemplo. El caso de México. Hay zonas de México donde el Estado no entra. Y no estamos hablando ahí de temas. ¿Tú sabes quiénes luchan? Guatemaltecos y mexicanos por el control. La locura. Crimen organizado. Crimen organizado. Entonces, esas situaciones de Cherazú, que no es cualquier persona, porque quiero decir de que barbecue, para que la gente lo vea en términos normales. He estudiado la historia de él, era un ex policía primero con organización armada policial. Como él opera en Haití también son estructuras controladas, por eso no lo han podido derrocar, mucho más eficaces que la del Estado. Tanto así que van los kenianos y los kenianos lo tenían arrinconado y ahora es un tema del pago y los kenianos dicen, si a mí no me pagan, yo no peleo. Entonces, aquí hay un tema de, primero, ese es un Estado que hay que controlarlo. Ese Estado está sin control. Si eso no es un peligro, ¿de qué es el peligro? Porque, ¿qué me garantiza a mí, vuelvo y repito, que esas bandas que están operando en Haití no empiecen a operar en la República Dominicana o que entiendan de que Haití, por las consecuencias que tiene, es un territorio limitado y sigamos operando aquí? O sea, es un tema ya de seguridad nacional. Totalmente. Entonces, segunda situación, que esa sí ya la hemos visto en el pasado. No el tema sanitario de parturienta y cosas de esas, no. Enfermedades, pandemias. O sea, no hay control sanitario en Haití. Y es un tema recurrente porque no hay gobierno. O sea, nosotros nos quejamos de nuestro gobernante, pero al final de cuentas, aquí hay un gobierno, aquí hay un orden. Yo vengo a este programa, me expreso, hay una democracia, hay una votación, hay un parlamento, tenemos una Fuerza Armada, que es la institución vital que mejor funciona en la República Dominicana. Por ejemplo, y voy a poner una cosa sutil, pero todos los domingos en la Fuerza Armada hay misa. Yo algún domingo voy a esa misa. Y yo quiero que tú veas el orden hasta para tú entrar a la Fuerza Armada. O sea, tenemos una Fuerza Armada. Mi papá fue un vicealmirante toda la vida y vengo de esos sectores y ahí hay un orden. O sea, el que quiera decir, que, o sea, ¿qué pasó en Haití? En Haití en el año 1992, 93, fruto de presiones anteriores para que se haga un caos y sacar dinero, el ejército lo sacaron. Lo desintegraron. Lo desintegraron, que era la institucionalidad haitiana. Y la garantía de poder combatir lo que hoy día no tiene control. La inseguridad. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces ahí hay análisis que están ahí, que lo sabemos, pero que no queremos hacerlo loco. Si a eso tú le sumas que es un estado donde ya nadie quiere ayudar, porque
en estos días vi un reportaje muy interesante a raíz de la DANA en España, de diferentes DANA que se hacen y cómo los estados en Europa, pasa algo en una región autonómica, todo el mundo coopera y después de los 2 o 3 meses, más nunca vuelven. En Haití hubo un temblor que íbamos a reconstruir Haití, no sé si tú te acuerdas de ese temblor, sí. Y que era un plan a 25 años. Terremoto de 2010. Quien más apoyó fue el presidente Fernández, hasta una universidad hizo allá. Claro, que al final ellos casi matan a Leonel. Nos quedan unos minutos finales, voy a pedir, Ramón, si es posible, un minutito extra para el cierre con Miguel Valerio. La cesantía. Con este tema quiero cerrar contigo. Hay una iniciativa de sectores empresariales que entienden que la reforma laboral está parada porque hay que eliminar la cesantía y convertirlo en una especie de seguro laboral. Y las centrales sindicales y gran parte de la población ha dicho que si se toca la cesantía que hay una revuelta social. ¿Cuál es tu visión? Era un tema delicado, principalmente porque el derecho laboral parte de derechos adquiridos. Y en el derecho adquirido, evidentemente, la cesantía ha sido de esa grande conquista laboral dominicana. El tema que han aducido varias empresas, que hay que estudiarlo más a fondo, es que por otro lado están pagando seguridad social y una serie de cosas que hacen el costo del trabajo muy alto. Muy alto. O sea, porque no lo estoy hablando para empresas grandes. Acuérdate que el régimen laboral también está en pequeña y mediana empresa. Entonces, en ese punto hay que hacer una evaluación mucho más importante, pero partiendo de que un derecho adquirido. Y que desmontar un derecho adquirido de años, de décadas, es muy difícil. Yo no tengo, y pues soy con la sensatez, que no tengo un análisis acabado, pero he escuchado la visión de Copardón y del doctor Rafael Alburquerque, y he escuchado la visión de los empresarios, ambas interesantes, importantes, pero siempre, yo cuando Alburquerque habla, tomo atención porque es un maestro y evidentemente la cesantía termina siendo un derecho adquirido. Bueno, brillante como siempre, se nos hace corto prácticamente 1 hora contigo. Esperar que a inicio de año estés por aquí de nuevo. Tienes un compromiso de que me ayudes a armar un programa especial con otras mentes y juristas con el cual podamos dedicarle un programa completo, develando la verdad en nuestra edición de investigación periodística al sistema judicial y a la persecución de la corrupción. Feliz Navidad, Miguel. Muchas felicidades a ti y a tu familia y gracias por la invitación. A ti, bendiciones. A todos ustedes, gracias por la compañía. Será hasta mañana en el Demócrata TV. Continúa con la programación de Tele Radio América. Nosotros en el ecosistema digital apenas iniciamos. Bendiciones.